Es decir, la persona que se compra una casa de este tipo, a lo mejor no tiene tiempo libre para venir cada día a la obra. ¿Cómo puedes seguir la obra si no está en ella? Comprar todo el material necesario para todo lo que va a necesitar la obra. Claro, si no perdéis el tiempo. Entonces, que acabe la construcción de la casa y esté con las mismas ganas que empezó el proyecto. Otra de las cosas que hacemos es mirar el sol, en este caso, y además tenemos un programa, un software especial que te indica perfectamente las horas de sol en cada una de las partes de la casa. Si tú ya empiezas haciendo una casa que no has estudiado bien la parte de la topografía, o no has hecho un geotécnico, o lo haces tarde, y luego ya tienes que hacer una casa que ya estás parcheando partes de la casa. Si hoy en día alguien que te va a construir una casa no te da garantías al 100%, o no hay transparencia, o no te da seguridad, no empieces. Bueno, hola a todos, bienvenidos al podcast de Ferade. Hoy estamos con Fernando Roger, el CEO de Ferade, y tenemos el placer de hacerle unas preguntas en el día de hoy, así que vamos a ello. Bueno, en primer lugar, te queríamos preguntar, ¿qué es lo primero que debería saber la gente o un cliente a la hora de comprar un terreno? Bueno, primero de todo, gracias por la invitación, ha sido un placer. Y respecto a la primera pregunta, que es la imprescindible, porque muchas personas lo que quieren es hacerse una casa y lo primero que hay que pensar es qué terreno, dónde, de qué manera, y esa es la primera cosa imprescindible. Nosotros lo que decimos es que siempre antes de comprar un terreno hay que hacer un geotécnico. El geotécnico, de alguna manera, para los que no lo sepan, es saber qué tiene el subsuelo, qué tiene la tierra sobre la casa que va a haber. Es decir, hoy en día nosotros vamos a construir una casa y es muy importante los cimientos. ¿En qué sentido? Bueno, pues vamos a ver si resulta que tenemos que excavar profundamente, hay que poner pilotes a 9 metros de profundidad, como alguna vez nos ha pasado, y con el coste adicional que eso tiene. Con lo cual, hoy en día hacer un geotécnico es importante y un topográfico, para ver un poco el nivel de la parcela. O sea que lo marcáis como imprescindible, sí o sí, antes de comprar un terreno. No se puede comprar un terreno sin hacer un geotécnico y un topográfico. Muy bien, muy bien. Luego, tener una visión clara desde el principio, dijésemos, ¿es fundamental para construir una casa? Bueno, claro, en el momento que nosotros nos sentamos con las personas técnicas para hacer un anteproyecto, tienes que tener una idea de lo que quieres. Qué tipo de casa, cuántas habitaciones, qué tipo de vida, con lo cual sí que hay que tener una idea. Y si no la tienes, nosotros te ayudamos a tener esa idea, Vale. haciendo una serie de preguntas de pues, qué tipo de vida vas a llevar en esta casa, cuántas habitaciones necesitas, qué tipo de orientación, es decir, todo esto hay que tenerlo en cuenta para posicionar la casa de una manera determinada. Aunque nosotros también otra de las cosas que hacemos es mirar el sol, en ese caso, y además tenemos un programa, un software especial, que te indica perfectamente las horas de sol en cada una de las partes de la casa. Ostras, muy bien, muy bien. Luego, realmente a la hora de construir una vivienda, ¿qué fases tiene o qué procesos tiene? Bueno, después de ya eliminando la parte de lo que es el terreno, lo primero sería pues ver cómo posicionamos la casa en ese terreno. Para eso tenemos que saber cuál es la huella de construcción. La huella de construcción sería cuántos metros cuadrados de base tiene la planta baja. Vale. Y entonces, en base a eso, lo primero que hacemos es ver en qué posición tiene que estar la casa. Vale. Una vez tenemos esto, entonces ya sabemos el tipo de movimiento de tierras que vamos a hacer. Luego vendría lo que es la cimentación, Vale. a no ser que necesite pilotes la casa, que los pilotes serían, como si dijéramos, los apuntalamientos que necesita la casa para ir a buscar una zona dura donde se pueda aguantar la casa. Si no necesita pilotes o micropilotes, pues entonces vendría la losa y luego ya empezaríamos a construir, pues si ponemos forjado sanitario, y luego ya la estructura de la casa, que sería la segunda fase. Después de la estructura de la casa, ya vendría todo lo que es el cerramiento de la casa, toda la fase de carpintería exterior, que estas son las cosas importantes, y cuando tenemos ya la casa, toda la casa cerrada, entonces empezamos a hacer todo el interior, todo lo que son instalaciones, toda la instalación de maquinaria, pues si es aerotermia con aerotermia, dependiendo un poco de las instalaciones que tenga. Una vez ya tenemos todas las instalaciones hechas, entonces ya empezamos con todo lo que son los ajustes de la casa, para luego acabar con toda la carpintería interior. Cocina, zócalos, armarios, puertas de cocina, puertas de habitaciones, bueno,
todo lo que es la carpintería interior. Porque entiendo que todos estos detalles son personalizados, ¿no? Totalmente. Es decir, hoy en día todo lo que es cerámica, grifería, cocina, colores de pintura, Todo a la carta. todo esto a la carta. Muy bien. Es decir, cada muy bien, muy bien. cliente es un mundo. Luego ya, ¿qué papel juega? Nos preguntan el control del presupuesto desde el inicio. Bueno, eso es imprescindible. Es decir, pensemos que alguien cuando se hace una casa, normalmente es la inversión más importante que va a hacer en su vida. Entonces, y además hay una hipoteca, hay unas certificaciones, es decir, nosotros hacemos una hoja de cálculo desde el principio, se la hacemos nosotros al cliente, controlándole absolutamente todo. Notario, impuestos, el coste del terreno, lo que va, la casa en este caso, porque nosotros lo damos con un contrato llave en mano. Es decir, el presupuesto que nosotros pactamos desde el principio está en contrato y es cerrado. Vale. O sea, no se modifica a no ser que el cliente quiera alguna modificación de la casa o alguna cosa, algún cambio sustancial. Pero si no, es un contrato cerrado. Y los exteriores exactamente lo mismo. Es decir, el cliente nos dice si quiere piscina, si no quiere piscina, qué tipo de valla, absolutamente todo. Vale. Entonces, llevar un control exhaustivo en una hoja de cálculo de todo lo que va a comportar el coste de esta casa, esto es imprescindible y es una de las cosas que nosotros primero hacemos y le seguimos al cliente con todo el control de este coste. Claro, porque creemos que es muy importante que el cliente sepa exactamente qué le va a costar la casa de su vida. Bueno, aparte de esto es que está en contrato. Claro. Es decir, nosotros le hacemos un contrato en el cual todo esto está escrito y hay una memoria de calidades. Claro, claro. En el cual define los colores, define pues si quiere porcelánico, si quiere parquet, lo que sea. Ahí va todo escrito y detallado. Vale, muy bien, muy bien. Luego, ¿por qué crees que es tan importante tener un interlocutor? Es decir, una conexión cliente. Esta es una muy buena pregunta, porque hoy en día la persona que se quiere hacer una casa normalmente no es una persona que esté acostumbrado a hacerse casas. Se hace una, que será la primera y posiblemente la última. Entonces, no sabes si dentro de una construcción de una casa va alguien que tiene que hacer un geotécnico. Para la compra de terreno, ¿qué se necesita? ¿Quién se lo busca? ¿Qué impuestos va a tener? Si va con IVA, si va con ITV, ITPV. Depende del impuesto que tenga. Claro. Entonces, en la construcción igual va un arquitecto, va un aparejador, el contrato con el constructor, o sea, hay muchos elementos. Entonces, la figura de Ferade Homes lo que hace es de interlocución única para hacerle el seguimiento de todo esto y unificarlo y explicarlo y resumírselo a este cliente. Vale. Igual que la financiación. Es decir, qué tipo de hipoteca, interés fijo, interés variable. O sea, hay tantas cosas que se tienen que controlar de principio a fin en una obra que el hecho de que tengas alguien que te está asesorando en todo momento, desde la idea que tú tienes de hacer este proyecto hasta finalizarlo, es súper importante que haya alguien que te lo pueda transmitir y que te transforme en tu lenguaje y que tú lo puedas entender cada una de todas estas fases. Claro, visto desde fuera te da una tranquilidad absoluta de confiar en ellos, en el proyecto, ¿no? Bueno, lo que acaba pasando con las personas que confían en nosotros es que al final dicen, oye, lo que vosotros digáis haremos. Claro. Porque se han dado cuenta que desde el principio nos ha pasado con algún cliente que quería hacerse una casa en un terreno, no había comprado el terreno o nos estaba diciendo a nosotros que le buscáramos el terreno y cuando a lo mejor él ha dicho, este me gusta, nosotros lo hemos estudiado y hemos dicho, aquí vas a tener un problema. Y a lo mejor nos retrasa la venta o a lo mejor no vendemos porque no ha podido ser en el terreno que ellos quieren. Claro. Y hemos perdido la venta, pero para nosotros no es hemos perdido la venta, hemos ganado un cliente. Claro. Ese cliente va a volver con otro terreno, que siempre ha pasado en el 100% de los casos, y hemos vuelto a hacer todo el estudio y entonces a lo mejor en ese sí que ha podido ser porque ha salido un buen geotécnico, un buen topográfico y se lo hemos recomendado. Claro, o sea, es una confianza al 100% con el cliente. Es básico. Claro, sí, no, totalmente. Luego, nos preguntan también cómo funciona vuestro servicio integral. Sí, nosotros cuando hablamos de servicio integral hablamos de un servicio 360 grados, vale, que es un poco lo que estábamos hablando. Es decir, nosotros no solo exclusivamente vendemos un terreno, nosotros no solo exclusivamente construimos una casa o nos dedicamos solo al tema de la financiación, es decir, lo hacemos todo de principio a fin. Es decir, piensa que una persona cuando viene a construirse una casa, él no sabe de muchas cosas, que es lo que decíamos antes. Claro. A lo mejor es un abogado que sabe de contratos, pero no sabe de construcción. A lo mejor es alguien que hace reformas, pero no sabe de contratos. O no saben de financiación.
Entonces, el tener a alguien, que es lo que decíamos antes, que te cubra 360 grados, absolutamente todo, se mire los contratos del constructor, se mire absolutamente todo de toda esta operación, esto es básico. Por eso decimos que damos un servicio a 360 grados. Claro. O sea, no hay nada, desde que la persona toma la decisión que quiere hacerse una casa hasta que se la entregamos, que no cubramos. Lo hacemos absolutamente todo. Por eso es un servicio integral. Claro, no, totalmente, esto visto desde fuera es un lujo. O sea, es decir, hasta que confíen en vosotros en comprar la casa hasta el final, es todo, muy bien, la verdad. Luego, ¿qué ventajas tiene el cliente que pueda seguir la obra en tiempo real? Que nos comentabas antes. Este es un tema importante y se debería hacer. Es decir, hoy en día una inversión de este tipo, y además hay tecnología suficiente como para poner una cámara y que esté filmando constantemente. Es decir, la persona que se compra una casa de este tipo a lo mejor no tiene tiempo libre para venir cada día a la obra. Claro. Entonces, ¿cómo puedes seguir la obra si no está en ella? Nosotros lo que hacemos es le bajamos una app a su teléfono móvil, le ponemos una cámara que nosotros la utilizamos también para controlar la obra, aparte de ir cada día, y él está viendo en tiempo real todo lo que pasa 24 horas. Nosotros todo esto lo grabamos, hacemos grabación con esta cámara y al mismo tiempo diariamente estamos grabando internamente en la casa todo lo que se va haciendo. Y al final de la obra le entregamos una caja con todos los planos y todas las grabaciones de todo lo que hemos ido haciendo durante toda la obra. Claro. Entonces, por eso es importante, y además la confianza que da hoy en día a una persona que está viendo cómo le estás construyendo su casa. Claro. O sea, desde el terreno llano hasta la construcción del proyecto final. Absolutamente todo. Claro, esto es brutal, la verdad. Luego, también, ¿cómo evitáis que el progreso pues, se alargue más de lo necesario? Porque sabemos que es común que en la construcción estos proyectos se alarguen. Nosotros lo que hacemos con el tiempo y después de la experiencia que tenemos de tantos años es montamos cronología de cada instalador o cada operador que tiene que entrar dentro de la obra. Y tenemos, esto es lo de siempre, es decir, tienes que tener un cronograma súper exhaustivo. Eso quiere decir que tienes que anticiparte a todas las compras que hay que hacer con meses de antelación. Tú piensas que nosotros empezamos con un cliente en el mes de enero y hasta que, desde que define todo el proyecto, el anteproyecto, luego hacemos un básico, hacemos un ejecutivo, se pide permiso en el ayuntamiento, claro, te concede la licencia y demás, han pasado muchos meses. En todos estos meses nosotros lo que hacemos es comprar todo el material necesario para todo lo que va a necesitar la obra. Claro, si no perdéis el tiempo. Entonces, los permisos ya directos, ¿no? Esto una. Y dos, hoy estamos utilizando un sistema constructivo, vale, el cual es muros de hormigón ya prefabricados. Vale. Es decir, que hacemos todo el croquis de la casa, cómo va a ser, y ya encargamos esos muros para que cuando lleguen sea solo venir e instalar. Vale. Con lo cual lo tenemos todo, primero que los tiempos se acortan muchísimo y segundo que tal como llegan los instalamos y claro, los tiempos... Es mucho más dinámico. Es mucho más dinámico y más fácil de controlar. Sí, totalmente. Luego, ¿qué diferencia hay de una casa bien construida a una que no está tan bien construida o que no es tan bonita? Bueno, ahí puede haber 1000 problemas. O sea, hoy en día es importantísimo tener una casa la cual se ha construido bien desde el inicio. Por eso es lo que te decíamos antes, la importancia de hacer un geotécnico, porque es que empieza ahí. Claro. Si tú ya empiezas haciendo una casa que no has estudiado bien la parte de la topografía, o no has hecho un geotécnico, o lo haces tarde, y luego ya tienes que hacer una casa que ya estás parcheando partes de la casa, o no haces un buen forjado sanitario, o la estructura no se han pasado los controles por lo que se llama la OCT, que es como si dijéramos una empresa externa que viene a controlarnos exactamente qué es lo que ocurre cuando echamos el hormigón. Hay muchas cosas que hay que controlar en la obra. Entonces, nosotros lo que hacemos es llevar un control exhaustivo para que luego no tengas problemas cuando ya estás viviendo. Claro. Pues tú imagínate la casa ya acabada y que tienes humedades porque no se ha puesto una buena tela asfáltica o butilo o un buen aislamiento y tienes frío, o las ventanas no tienes el cerramiento adecuadamente hecho. Pueden salir tantísimas cosas que es imprescindible tener una empresa como la nuestra que esté supervisando absolutamente todo el proceso de principio a fin para que al final no tengas problemas. Con lo cual, respecto a la pregunta que me hacías es que es imprescindible porque si no los problemas que puedes llegar a tener te pueden costar muchos dineros y mucho disgusto. Claro, sí, no, totalmente. Y luego ya para ir acabando,
¿qué debería exigir cualquier persona que se vaya a construir una casa? ¿O qué el cliente puede llegar a exigiros a vosotros? Todo. Nosotros lo que decimos es que hoy en día tienes que cubrir lo que decíamos antes, 360 grados, absolutamente todo. Si hoy en día alguien que te va a construir una casa no te da garantías al 100% o no hay transparencia o no te da seguridad, no empieces, porque vas a tener problemas. Claro. Es decir, necesitas encontrar personas que ellos se responsabilicen de todo el proceso, no solo de una parte. Por eso lo de la interlocución única que hablábamos antes. Es decir, porque nosotros nos garantizamos y nos responsabilizamos de todo el proceso, desde que te compras el terreno hasta que te entregamos la casa. No es, te hemos vendido el terreno y yo lo que pase después no lo sé. O yo te construyo la casa, pero el problema lo tenías con el terreno. O voy a darte una paga y señal y la financiación no la tengo. Claro. No. Responsabilízate de todo. Es una inversión muy fuerte y hay muchas partes implicadas en una construcción de una casa que hoy en día en el sector no hay nadie que se esté responsabilizando del 100%. Cubren solo diferentes partes, pero no el 100%. Entonces ya es hora que las empresas que se dedican a esto se responsabilicen del 100% de lo que ocurre y luego que den un servicio. Yo creo que en España podemos mejorar muchísimo el servicio que está dando hoy en día. Totalmente. Con lo cual, esto es un poco lo que pensamos desde Ferrade Homes, para que al final lo que siempre decimos es que un cliente cuando viene a comprar una casa, nuestro objetivo es que acabe la construcción de la casa y esté con las mismas ganas que empezó el proyecto. Claro que sí. Hoy en día una de las cosas que está ocurriendo es que la gente acaba el proyecto y en general lo que vamos oyendo en el mercado, y nosotros hemos conseguido dar la vuelta, es acabar no enfadados o peleados con la pareja o con denuncias o con... pero mal, siempre acaban mal. Claro. Entonces hay que intentar cambiar todo esto y hacer que el sector en concreto, no solo nosotros, sino el sector en general, que cambie la manera de cómo funciona con un cliente y que consiga que ese cliente que hace ese esfuerzo, que llegue al final de la obra contento y con ganas de entrar a vivir y que no haya sido esto un Cristo que le haya creado muchísimos problemas. Vale, muy bien. Bueno, pues nada, un placer tenerte aquí, Fernando, encantado. Encantado, gracias. Y nada, gracias.